Hola a todas y todos imperfectas e imperfectos. Estamos hoy aquí con Camino, que es psiconeuroinmunóloga, y vamos a ver un poquito, bueno, pues esta parte donde desde la psicología no podemos llegar. Yo siempre lo digo, ya lo sabéis, que somos holísticos, que estamos en relación con el medio ambiente, que no todo está en nuestra mente, que es un tema que llevo trabajando este mes en Instagram, ¿no? Y me gustaría ampliar esto, ¿no? Esta visión más holística de la salud, donde vamos a meter también, vamos a hablar de microbiota, vamos a hablar del hígado, vamos a hablar de los tóxicos y de todo lo que nos dé tiempo, porque son muchas cosas. Camino, Eso bienvenida es. al podcast de Yo Vivo Consciente. Bien, muchas gracias. Estoy, encantadísima de estar aquí porque lo que acabas de comentar, que al final somos seres holísticos, que es importantísimo el organismo, el metabolismo, pero también cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el medio, y eso es lo que al final, ese cómputo, ¿no? Es lo que nos genera la salud y en el punto en el que estamos. ¿Quieres presentarte tú? Porque he dado así como un titular de quién eres, pero preséntate tú más en profundidad. Sí. Vale, bueno, soy Camino, mi proyecto se llama Camino Green y ahora formo también parte de la escuela, Yo Vivo Consciente, y soy bióloga. Lo que pasa que me he especializado en PNI por justamente lo mismo que estaba comentando antes, un poco una visión, ¿no?, más integrativa de la salud y sobre todo entender la causa tanto metabólica como emocional, como social, de todo lo que nos pasa, ya sea un problema, una enfermedad, una sintomatología. Entonces, pues bueno, me adentré, ¿no?, en el mundo del PNI, que al final pues es eso, conseguir entender el origen de muchas cosas de las que nos pasa y no solamente pues eso, tomarnos la pastillita y ya está, sino ir un poquito más allá de lo que nos ocurre en nuestro organismo. Nos estábamos, antes de empezar la grabación, estábamos hablando Camino y yo, ¿no?, de esa complementariedad, ¿no?, entre el contenido de la mente, que es un poco lo que trabajamos los psicólogos, los psicoanalistas, y toda la parte más física, pero como yo digo, no tanto física de se ha quedado anclado, ¿no?, esa energía en el músculo que hay que descargar, como se hace en terapia del trauma, ¿no?, sino esa parte mucho más interna de la microbiota, bueno, de todo esto que estamos hablando, del estómago, del eje intestino-cerebro, o sea, todo esto bueno, que vamos a adentrarnos hoy aquí. Y que yo también le decía a Camino, creo que en Yo Vivo Consciente vamos a empezar a dar las sesiones psicológicas y psicoanalíticas con una sesión intermedia de microbiota, de PNI, para que tú valores, ¿no? Porque creo que realmente si queremos hacer un modelo de salud holística, la PNI tiene que estar dentro y muy importante porque es eso, ¿no? La pastillita del ansiolítico al antidepresivo puede ser puntualmente necesaria, pero el tratamiento a largo plazo, cambiando ciertas cosas, explorando ciertas cosas, para mí es el más efectivo porque es el que va a las causas, ¿no? Repito, la pastillita puede ser interesante en ciertos momentos, pero puntuales y cortitos. No esta gente que se toma ansiolíticos ya toda la vida, esto no parece ser una solución. Totalmente, o sea, tal cual. Bien, cuéntanos un poquito qué es esto de la PNI, qué estudia la PNI y bueno, y si quieres también podemos empezar un poco por la microbiota, ¿no?, que es una palabra que está muy de moda y bueno, que a mí me pareció interesantísimo cuando la descubrí. Pues en PNI lo que hacemos en realidad es relacionar sistema nervioso, sistema digestivo, sistema hormonal, el eje hipófisis adrenal y luego también el sistema inmunitario. Porque al final todo está conectado y si tenemos alguno de ellos que falla o que está más debilitado, se van a ver envueltos los demás. Entonces es súper importante mantener todo regulado. Claro, en PNI la verdad que muchas veces el eje quizás principal o fundamental es el sistema digestivo. Está muy de moda, es cierto, lo que es la microbiota, pero más que moda,
que sí, yo creo que es porque desde hace un tiempo a esta parte es cuando empezamos a conocer algo de la microbiota, pero yo creo que todavía con pincelados, o sea, queda mucho camino por delante y mucho por descubrir y por conocer. Entonces, claro, al final, en realidad el sistema digestivo es que empieza desde, vamos, la parte más alta, ¿no?, de nosotros hasta casi la parte más baja, y es principal y fundamental para todo lo que es la absorción de nutrientes. Gran parte del sistema inmune también está o forma parte del sistema digestivo, y la microbiota quizás ya un poco, ¿no?, más relacionado con la parte más emocional o con la parte un poco de gestión, ¿no?, de estas emociones, pues también fabrica sustancias, hay neurotransmisores y hay una conexión con este sistema nervioso central, y quizás alguna de tus emociones, alguno de tus impulsos, algunos de tus sentimientos también están relacionados con esa microbiota, con cómo gestionas lo que comes, cómo absorbes esos nutrientes o la falta de ellos, y al final también te da esa respuesta emocional o esa respuesta, ¿no?, de tu sistema nervioso. Entonces la microbiota, vamos, es clave también para todo esto. Totalmente, a mí me parece eso, ¿no?, un descubrimiento magnífico el poder actuar ahí, ¿no? Y estábamos hablando un poco, ¿no?, de esta microbiota desregulada. ¿Qué pasa cuando tenemos la microbiota regulada? Bueno, ya sé que podríamos hacer un máster con todo esto, estas preguntas tan abiertas que estoy haciendo, pero bueno, un poquito así aproximativo. ¿Qué pasa con una microbiota desregulada? ¿Qué síntomas podemos tener? Y también, ¿por qué se nos desregula la microbiota, ¿no? Sería interesante. Claro. A ver, primero empezamos por la segunda pregunta, yo creo mejor. ¿Por qué se desregula la microbiota? Bueno, para empezar primero, sabemos que la microbiota son una serie de bacterias, tenemos millones de bacterias, ¿vale?, en nuestro sistema digestivo, y tenemos muchos tipos de estas bacterias y tienen que estar en equilibrio. Cada una tiene su función, ya sea metabólica, bueno, todas tienen su función metabólica puro y duro. ¿Qué pasa? Que puede haber desequilibrios, como bien dices, por estrés, el primer factor, que además, vamos, yo ese lo tengo como un factor súper importante, porque a lo mejor nos suenan otros, pero no hacemos muchas veces caso al estrés y a cómo nos puede desregular esta microbiota. Luego también una alimentación basada en alimentos procesados o en alimentos azúcares industriales, ¿vale?, de absorción rápida. Todo eso también genera pues un desequilibrio de la microbiota, genera una permeabilidad intestinal, genera a su vez que haya paso de patógenos o proliferación de otros patógenos, de otros microorganismos patógenos, y al final pues ahí se monta un carajal importante. Entonces, por ejemplo, a todos nos suena Helicobacter pylori o Escherichia coli, que son dos tipos de bacterias que normalmente están en nuestro organismo, ¿vale?, pero que en algún momento se pueden desbalancear. Si hay una proliferación de este tipo de bacterias, aparte de tener una sintomatología intestinal o una sintomatología orgánica en nuestro cuerpo, también van a producir unas toxinas que bueno, las producen las bacterias mismamente, y estas toxinas pueden llegar a pasar la barrera hematoencefálica, y es cuando tenemos pues esta neblina mental, por ejemplo, o este cansancio, o estas digestiones muy pesadas que parece que todo nos sienta mal, o estas intolerancias a alimentos excesivas, que todo nos sienta mal, que no puedo comer nada, que estoy muy hinchada, que es que después de comer lo único que me apetece es dormir la siesta, por ejemplo, que tengo muy poca energía. Todo eso es por todas estas toxinas que van liberando estos organismos patógenos o estos microorganismos que deberían de estar más balanceados y están proliferados. Entonces, la importancia de una microbiota equilibrada y estable. Claro, o sea, ahí
todo lo que es esos ultraprocesados, este azúcar, este estrés también, ¿no? Que parece, bueno, que nosotros encontramos tanto, también debido, hablábamos antes del podcast, ¿no? Debido a esos traumas que nos vienen infantiles, que también está relacionado con la microbiota, ese trauma. Exacto. Y también yo quiero aquí meter lo que yo llamo el fast life, ¿no? Todo el mundo habla del slow life como una nueva forma de vivir fuera un poco de este sistema un poco enloquecido, ¿no? Y claro, lo contrario sería esa fast life donde vamos corriendo a todos lados, donde estamos todo el día metidas en producir, producir, producir y nos hemos desconectado Total. de nuestro cuerpo, de nuestra forma de comer, de nuestras señales internas, ¿no? De todo, incluso de nuestra mente, porque le echamos la culpa a la mente de que está muy activa, pero claro, ¿cómo no lo va a estar si estamos en un ambiente que nos exige todo el rato más y más y más y más? Entonces, Total. qué interesante esto. Hablas un poco de estar inflamados, ¿no? Y a mí esto me suena a la inflamación de bajo grado, que no sé si nos puedes contar un poquito, y has dicho también esta mala absorción, ¿no? No sé por dónde quieres seguir, Camilo, tú aquí sabes más que yo, guíame tú también, pero me parece interesante la inflamación de bajo grado, que es una cosa que también se está escuchando mucho, que fue por ahí por donde entré yo con la inflamación de bajo grado en todo el mundo de la microbiota y me pareció súper interesante. Entonces, si nos cuentas un poquito sobre esto. Sí, a ver, en realidad ambas cosas están relacionadas. Al principio, bueno, si quieres podemos hablar, sí, mejor primero de la inflamación de bajo grado, porque realmente, bueno, la inflamación es un proceso fisiológico necesario. Eso está claro, pero claro, la inflamación puntual o la inflamación que nos está ayudando pues a rebajar una herida. Cuando te das golpe, ¿no? Una cosita así. Exactamente. O sea, esa es la inflamación necesaria y que ahí tu sistema inmunitario tiene que estar activo para ayudar pues a esa infección o a esa herida o a eso lo que sea. Lo que pasa que en la vida de movimiento, ¿no? Que estábamos diciendo que no es la slow, pues ¿qué nos pasa? Que a través de esta alimentación no real, pues estamos tomando muchos alimentos que están llenos de conservantes o de sustancias que realmente no son nutritivas y que van a producir una respuesta en nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan este tipo de sustancias van a disminuir nuestra mucosa intestinal, van a desproteger, ¿no? esta mucosa intestinal no es alimento para esta microbiota, porque lo que necesita la microbiota es alimentos reales, nutrientes reales, no esto. Y al final también con este tipo de alimentación también hay una permeabilidad intestinal. Entonces, con esta permeabilidad intestinal, es decir, que si nuestra mucosa no está como tiene que estar, o sea, no está bien, va a haber una permeabilidad en las células intestinales. Esto quiere decir que va a haber sustancias que van a pasar al sistema digestivo, vamos, ahora no me sale la palabra, al intestino, perdón, al intestino delgado, que no deberían pasar. Y si pasan, va a haber una acción de nuestro sistema inmune. Entonces, esa acción de nuestro sistema inmune es lo que nuestro cuerpo entiende como esta parte de inflamación. Pero ¿qué pasa? Que nunca se va a parar. Bueno, nunca. En algún momento queremos que se pare, pero realmente este sistema inmune está todo el rato activo por ese tipo de alimentos, por este tipo de alimentación que nuestro organismo pues está viendo que es ajeno, que tiene que responder ante ello. Entonces, se empieza a generar una inflamación que realmente se tendría que terminar, pero claro, como tenemos este tipo de alimentación, no se termina y es a lo que se llama una inflamación de bajo grado, que realmente tu sistema inmune está siempre respondiendo frente a este estímulo, pero a bajo grado, está ahí todo el rato y que esa inflamación nunca se va a resolver. Entonces tenemos permeabilidad intestinal, tenemos mala mucosa intestinal y por lo tanto también inflamación de bajo grado. Háblanos de la mucosa, ¿no? Que me lo decías antes de empezar a grabar, porque teníamos que haber grabado esa parte también porque fue muy interesante.
¿no? Háblanos de esta mucosa que decías, ¿no? Que la gente no entiende que está en todos los sitios y que si una está desregulada. Cuéntanos un poquito esto que me parecía súper Claro. interesante. Claro, sí, porque a lo mejor lo que más nos suena, ¿no? Es la mucosa del sistema digestivo, por lo que tú dices que ahora está muy de moda la microbiota, que tal. Y a lo mejor es la que primero se nos viene a la cabeza, ¿no? Además, esta mucosa intestinal la fabrican las propias bacterias, la fabrica nuestra propia microbiota. Y es por lo que te digo que si no tenemos una buena alimentación, al final esta mucosa se va a debilitar porque no estamos dando de comer bien a esta microbiota que la fabrica. Pero al final es verdad que no solamente hay mucosa en el sistema digestivo, tenemos también mucosa en el sistema respiratorio, mucosa en el aparato reproductor, tenemos mucosa en la piel, mucosa en los ojos, en la boca. Entonces, tenemos mucosa en un montón de sitios y además está toda interrelacionada por el sistema linfático. Con lo cual, si tenemos mal la mucosa del estómago, bueno, la mucosa del sistema digestivo, vamos a tener mal seguramente la mucosa del aparato reproductor, que muchas veces lo vemos relacionado pues eso, con infecciones de orina recurrentes. ¿Tenemos mucosa de la piel mal? Pues tenemos eczemas o tenemos infecciones de la piel o tenemos ojo seco, un montón de sintomatología que a lo mejor no relacionamos porque no tenemos este concepto como claro o que nos suene, pero es que todas las mucosas de nuestro organismo están relacionadas. Y las alergias, ¿no? Hablábamos también antes. Y eso, y las alergias, efectivamente, sí. Digo, porque es que, bueno, se me van ocurriendo patologías según voy hablando, pero lo mismo, o sea, lo que hablábamos antes del aparato respiratorio, de los pulmones sobre todo, que también hay mucosa en el aparato respiratorio, pues también las alergias primaverales, alergias a los ácaros, al polvo, o sea, todo este tipo de cosas, pues seguramente si tienes una, tienes varias. Sí, suele pasar, suele pasar. Estaba pensando, ¿no? Mientras hablabas, de un poquito esta parte del hígado, ¿no? Antes me decías, el hígado es una parte muy importante y de todos los tóxicos, los disruptores endocrinos, ¿no? Háblanos un poco de esta parte del hígado, que me parece tan importante, y también de cómo se relaciona con ese mundo exterior tan contaminado, los disruptores endocrinos. Total. El hígado en realidad forma parte del sistema digestivo porque, bueno, o sea, nosotros nos alimentamos, absorbemos unos nutrientes y nuestra microbiota funciona según los nutrientes que está adquiriendo y los metaboliza según lo que tiene. Entonces, claro, de ahí pues que nuestra microbiota esté más o menos, que es importantísimo lo que comemos. Pero es muy importante también toda esta fase detoxificadora, ¿vale? Detoxificadora en cuanto a todas estas sustancias, ¿no? Bueno, que por las propias funciones vitales se generan sustancias de desecho, se generan radicales libres, se generan toxinas, pero simplemente pues porque estamos vivos y hay una producción de energía y también una producción de desecho. Todo eso se tiene que eliminar y se elimina por el hígado. Luego también, claro, todas lo que hablábamos antes de personas que a lo mejor se alimentan con productos o con alimentos más procesados, que llevan sus conservantes, que llevan sus colorantes, que llevan pues unas sustancias que no las vamos a utilizar, que no las vamos a utilizar como energía, que todo eso también se tiene que eliminar. Luego todo lo que tiene también que ver con las hormonas, los estrógenos, que a lo mejor es lo que más nos puede resonar, ¿no? Pero también el cortisol, la dopamina, la serotonina, todo se elimina también a través del hígado. Si el hígado va más lento de lo que debería, vamos a tener bueno, no un colapso puede ser, pero va a ir pues eso, más lento, va a ir eliminando más lentamente todas estas sustancias y claro, eso que implica que se están acumulando en nuestro organismo y ese acúmulo de toxinas, ese acúmulo de hormonas, ese acúmulo de sustancias van a generar respuestas
en mi organismo. Por ejemplo, los estrógenos, que es lo que comentaba, que a lo mejor nos puede resonar más, si no tenemos una buena eliminación de estrógenos, pues quizás seamos unas personas donde en nuestro ciclo menstrual tengamos unos picos muy exagerados a nivel emocional. Es decir, unas fases premenstruales muy tocadas, ¿no? o muy remarcadas justamente por esta mala eliminación de estrógenos. Picos pues, en lo que es el propio ciclo menstrual, picos, como digo yo, de subidas y bajadas, que son pues los estrógenos. Lo que pasa que si tenemos una buena eliminación de ellos, estos picos no deberían de ser tan drásticos. Entonces, eso es importante. Y luego, claro, ya todo lo que comentas de los tóxicos ambientales, que eso ya sí que es como otro tema aparte, pero plásticos, ¿no? Que además ahora están por todos los sitios, generan sustancias o liberan sustancias que son disruptores endocrinos, contaminación también, hay muchos disruptores endocrinos, por ejemplo, ¿qué más cosas? Metales pesados, ¿no? Que nos podemos encontrar en el agua que bebemos, en los alimentos, frutas, verduras que comemos. Entonces, en los peces también hay una cantidad alta de metales pesados como el mercurio, por ejemplo. Entonces, al final es un montón de sustancias que nuestro hígado tiene que estar asimilando y tiene que estar drenando, por así decirlo. Así que lo importante, o sea, yo siempre hablo del hígado y de su función detoxificadora como una autopista o una autovía. Si no hay tráfico, pues los coches van a ir rápido, van a ir bien, no va a pasar nada, y entonces los coches serían como las toxinas, ¿no? O sea, se van a eliminar rápido, no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando hay muchos coches? Es decir, cuando hay muchas toxinas, pues que al final va a haber un atasco, hay más probabilidad de accidentes, vamos a llegar tarde, etcétera, etcétera. Y claro, eso realmente en mi cuerpo genera unas respuestas metabólicas que muchas veces se traducen en lo que hablábamos antes, ansiedad, estados de depresión, no duermo bien, fatiga crónica, estoy cansada todo el día, problemas en la menstruación. Bueno, se traduce en un montón de cosas. Sí, totalmente. Esto es importante porque nosotros vemos en consulta, ¿no? Ansiedades resistentes, depresiones resistentes. Antes se hablaba de la depresión endógena, que era una cosa como que no sabían de dónde venía, o sea, era como no hay trauma, no hay a nivel relacional nada significativo porque esta persona está deprimida, ¿no? Entonces yo creo que esto nos empieza a dar mucha luz, por eso te decía, ¿no? Es como el complemento perfecto a la terapia psicológica y psicoanalítica, porque llega a zonas, muchas veces en el psicoanálisis hablamos de, es que tenemos que ir a zonas donde la ciencia no ha llegado, porque no hay otra forma, ¿no? Tenemos que ir ahí a ciegas intentando descubrir, y claro, pero claro, cuando la ciencia empieza a dar luz dices, espera, ¿no? Que hay otras zonas donde no se puede llegar, ¿no? Y qué bonito claro. También que haya profesionales que se metan ahí de pleno y Total. Es que es lo que tú comentas, es que hay muchas veces, ¿no? De personas, pues eso, que tienen una ansiedad o dolores crónicos o depresión, fibromialgia también, que lo estábamos hablando antes, que no se sabe muy bien, ¿no? Que dicen, es que llevo toda la vida así, o no sé lo que me pasa, y al final muchas veces pues es directamente, que parece así como muy fácil, y lo voy a decir rápido, que no es tan fácil, pero es que a lo mejor tu hígado no está eliminando bien esa dopamina, no está liberando bien esa serotonina, se está acumulando en tu cuerpo y está generando una respuesta emocional porque está activando receptores en tu sistema nervioso central. Entonces, una buena detoxificación de hígado, evitar, claro, obviamente, las máximas toxinas posibles para que tu hígado funcione como tiene que funcionar, perdón, y que elimine bien las hormonas y las sustancias que realmente se tienen que ir de tu cuerpo.
Claro, me parece súper, súper importante, ¿no? Y aquí está esa parte tan holística, ¿no? De, pues, si estamos viendo la alimentación, si estamos viendo los tóxicos ambientales, si estamos viendo el estrés. Yo aquí metería un poco la parte relacional, ¿no? Del psicoanálisis, que es como, claro, tú te construyes en relación con uno otro, ¿no? A todos los niveles, porque antes hablábamos esto del parto, ¿no? De la microbiota de la madre. O sea, a todos los niveles te construyes también en relación con un otro. Claro, si esos otros que te rodean, que te tienen que proteger, que te tienen que cuidar, que te tienen que construir, no paran de activar tu sistema nervioso, de tenerte en alerta, de ser un peligro para tu supervivencia o de mandarte mensajes que están todo el rato haciéndote sentir mal, todo el rato, claro, todo eso va afectando a todos tus órganos. A todo. Igual y al revés, Totalmente. lo que como también va afectando a todos mis órganos y mis órganos afectan, ¿no? Esto es el top-down y el bottom-up, ¿no? Que hablamos de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, ¿qué se podríamos decir, ¿no? De lo relacional a la comida, al estrés, al sistema de alarma activado, cómo todo va encajando en todas esas piezas del puzzle que antes nos faltaba y que nos faltarán muchas, ¿eh? A saber lo que sabemos en 10, en 100, en 1000 años. Pero como todo se empieza a relacionar. Digo eso también porque en la fibromialgia hay estudios, ¿no? Que se veía muchísimo trauma, ¿no? Mucho trauma infantil y era una cosa que estábamos comentando antes, como claro, como todo está unido y todo, cuando se empieza a desregular una cosa, se empieza a desregular todo lo demás. Exactamente. Sí, porque además eso, bueno, ahora, hablando así de esto último de fibromialgia, realmente son como un conjunto, ¿no? De sintomatología que tiene estas personas y que todas además cursan pues eso, con malas digestiones, con problemas intestinales, con dolores crónicos, con migrañas, con muchas de ellas también bruxismo, gingivitis. Al final es que no, o sea, lo que tú bien has dicho, no podemos ver la sintomatología de una manera aislada, no podemos ver los problemas emocionales o las emociones, ¿no? Desde una manera aislada del cuerpo, porque no es así, es que todo está relacionado, o sea, emociones con cuerpo físico y metabólico y al revés. Entonces es que si uno está tocado, el otro también y viceversa. Es que no se puede ver de otra manera. Sí, qué interesante porque se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, el bruxismo, lo vemos mucho, las migrañas, ¿no? Esto sería también una consecuencia de una mala detoxificación, que no me sale la palabra ahora, o qué sería, ¿no? Esta parte. Sí, a ver, en realidad de varias cosas. Primero, de un sistema inmune que está lo que comentábamos antes, de una inflamación de bajo grado, es decir, es un sistema inmune, ¿no? Que está todo el rato provocando una respuesta que está ahí pues como basal, que a lo mejor o sea, no nos provoca ni fiebre, no nos provoca nada realmente, pero bueno, que está ahí de una manera basal, provoca unas citoquinas inflamatorias y esas citoquinas inflamatorias lo que van a hacer va a ser eso, que tu sistema inmune a las células inmunitarias que son eosinófilos, basófilos, mastocitos, liberen una sustancia que se llama histamina. ¿Vale? Esta histamina es la que nos provoca los dolores de cabeza, muchas veces, las migrañas, el bruxismo, también está muy relacionado, ¿vale? con las alergias primaverales. Os sonará, ¿no? Que muchas veces en la medicina convencional nos recetan un antihistamínico para estas alergias primaverales, pues es porque tenemos una producción de histamina a todo trapo. ¿Qué pasa? Pues lo que comentábamos antes también, que si tienes una producción excesiva o de más, en este caso, que por una inflamación crónica o por un problema de tu microbiota tienes más histamina, claro, esa hay que eliminarla en el hígado. Pero si tenemos un hígado lento, porque además tenemos problemas de estrógenos, porque además usamos una cosmética con disruptores endocrinos y además vivimos en una ciudad grande con mucha contaminación, claro, el hígado está que ya no sabe ni por dónde empezar. Entonces esa histamina se acumula
y es lo que nos puede provocar, pues eso, bruxismo, migrañas y un montón de sintomatología que está relacionada con la fibromialgia. Qué interesante. Justo has dicho, fíjate, claro, no lo sabía, no lo podía relacionar, pero los antihistamínicos se descubren, no, al contrario, los antipsicóticos se descubren estudiando los antihistamínicos. Entonces, a ver si no, ciertas psicosis y ciertas esquizofrenias, lo digo así un poco medio en coña, medio en serio. Habría que estudiar también la causa, ¿no?, de las hormonas, de la microbiota, de todo esto, de esas patologías que muchas veces ahí sí se nos puede escapar, especialmente en la esquizofrenia, porque tampoco detectamos a nivel relacional que se haya podido generar, ¿no? O sea, es como, ¿por qué esta persona de repente tiene una esquizofrenia? Entonces, no sé si ya estará estudiado, si lo están estudiando, me parece un campo de estudio para quien lo quiera hacer bastante interesante, esto que has dicho, ¿no?, de la histamina. Sí. Es que en la parte de PNI también se relaciona muchísimas veces enfermedades, ¿no?, de salud mental con la alimentación. La falta de omegas, la falta de fosfolípidos, la falta de hidratos de carbono, porque además a lo mejor también un poco en la sociedad, ¿no?, en la que vivimos, pues tenemos muy demonizados los hidratos de carbono o las grasas de buena calidad. Claro, una cosa son los azúcares que decíamos al principio de liberación rápida, es decir, los bollos o las chucherías o las pizzas o este tipo de cosas que llevan unos hidratos de carbono de liberación rápida, que eso no nos va a aportar una nutrición real, unos nutrientes reales, pero los hidratos de carbono pues que están en la patata, en el boniato, en las legumbres, o sea, en todo este tipo de alimentos reales que son ricos en hidratos de carbono, esos son importantes también para el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que no estamos bien nutridos, lo nota la microbiota, pero también lo nota el sistema nervioso central, porque tu cerebro necesita esos alimentos, de esos macronutrientes, esos alimentos de primer grado. Entonces, muchas veces todo este tipo, ¿no?, de patologías más relacionadas con el sistema nervioso central también se ve que hay un déficit de nutrientes, hay un déficit de minerales, hay un déficit de vitaminas, de oligoelementos y vamos, o sea, esa relación existe. Bueno, esto se ve súper claro en la anorexia. El cerebro de una persona con anorexia, claro, no está nutrido y se ve todo el cambio comportamental, emocional, de pensamiento, todo eso se ve claramente en bueno, los trastornos alimentarios, ¿no? Especialmente. Total. Claro, bueno, creo que hemos tocado un montón de cosas, no sé si se nos queda algo, pero me parece súper interesante, o sea, nos quedan muchas cosas, esto lo sabemos, pero si nos tenemos aquí el podcast de 10 horas de Yo Vivo Consciente, pero bueno, me parece súper importante y claro, me haces reflexionar aún más como esa importancia, un poco yendo a la otra parte, ¿no?, a la parte de contenido mental, de revisar nuestra historia, de sanar, de elaborar nuestra historia, de poder expresar esas emociones que se quedaron reprimidas, porque nos están generando ya no solo sufrimiento emocional, sino todo este sufrimiento que está reflejado, ¿no?, en esa microbiota, en ese hígado, en un montón de cosas que nos están afectando. La importancia de nutrirnos adecuadamente, de nutrirnos también a través de otras personas sanas y saludables, buscar esos espacios, ese deporte, ese yoga, esa meditación, ¿no?, ese estilo de vida, bajarlo un poquito. Si vivimos en una ciudad, intentar tener esos espacios más saludables, irnos al campo, ¿no?, a la naturaleza y esas relaciones sociales y ese revisar esas creencias, cómo te han dicho que eres, cómo te han dicho que es la vida, los traumas. Qué importante porque estamos tan interrelacionados todo que bueno, me parece maravilloso. Camila, te voy a preguntar para ir acabando porque así dejamos a la gente con ganas de más. Algunos tips, aunque lo has dicho durante todo el podcast, pero algunos tips que quieras decir, que quieras... Vale. Mira, yo creo que el primero, que además al hilo de lo que estabas comentando, es reducir el estrés.
porque empezábamos el podcast hablando de la microbiota y del desequilibrio y uno de los factores es el estrés. Entonces, todo lo que sea picos de cortisol altos a lo largo de todo el día, eso es lo que nos va a provocar a nivel metabólico muchísimos problemas. Sistema digestivo, sistema inmunitario también, porque es súper importante, y también en lo que es el eje hipófisis adrenal. Entonces, control, o sea, gestión del estrés, ya sea con yoga, con meditación, pues no sé, con a lo mejor algún suplemento que te ayude un poco, ¿no? Pues a rebajar ese cortisol. O sea, eso yo creo que es clave, porque al final el control del estrés nos va a ayudar a todo, a todo lo que hemos dicho. Aquí quiero meter una cuñita porque el estrés, al revisar nuestra historia, podemos ver cómo nos han a veces educado o hemos visto, y por supuesto ya cuando hay trauma ya el sistema nervioso está totalmente desregulado, fuera de ventana de tolerancia, tenemos ese sistema de alarma completamente activado, entonces cada estímulo del presente ya, como el pasado se nos mete en el presente, ¿no? Lo vamos a interpretar desde el peligro, ¿no? De este sistema de alarma activado o desde la interpretación que nos han dicho, por ejemplo, si yo tengo una creencia limitante de no soy capaz, me voy a estresar frente a una situación vital porque voy a pensar que no soy capaz. Entonces, es importante trabajar esa historia, ese trauma, esas creencias limitantes que tenemos, porque si no, todo se va a generar en estresante si vamos por la vida con una mente o un sistema nervioso hiperactivado o una mente que todo lo interpreta desde el peligro, ¿no? O sea, me parece muy interesante esa gestión del estrés, pues eso, con el yoga, con la terapia, con la meditación, para poder también vivir desde un plano más de seguridad, ¿no? Y ahí la neurobiología del apego, que es algo también muy nuevo, pero que en realidad se lleva sabiendo muchos años, lo que pasa es que no se había estudiado a nivel científico como tal, pero a nivel clínico sí lo veíamos, la importancia de la relación de ese otro que te da seguridad, donde tú puedes ser y no hay una crítica, no hay un juicio, porque claro, todo esto al final lo que nos hace es ir hacia arriba en el estresor, porque somos seres muy relacionados, y tengo un otro que me está machacando todo el día, estoy todo el día en sistema de alarma, ¿no? Con el apego desregulado. Entonces me parecía importante aquí en la parte del estrés también pensar en esta segunda parte. Entonces, sí, o sea, para mí es vital la gestión del estrés. Luego, otro tip, yo creo, bueno, que ya ha quedado claro, pero lo vuelvo a repetir, alimentar, no es que es verdad, porque lo hemos mencionado varias veces. Muchos donuts, muchas pizzas. Eso es. Entonces, al final, eso, una alimentación real y sobre todo revisar los macronutrientes, porque ya te digo que es que a lo mejor nos pensamos que tenemos una alimentación buena o basada en alimentos reales, pero nos están faltando macronutrientes. Entonces, pues yo creo que eso también es clave. Y lo mismo, porque es clave para nuestro sistema inmune, es clave para nuestro sistema digestivo y para nuestro sistema nervioso, para nuestro cerebro. Entonces, eso, ese tip de revisar macronutrientes y revisar tu dieta. Y luego también el tip de la parte del hígado. Yo creo que es importante, ¿no? Que hagamos como una reflexión, pues eso, si vivimos en ciudades grandes, ¿no? Donde hay una contaminación, si uso muchos plásticos con todos esos disruptores endocrinos, cómo es mi cosmética también, que es importante, qué agua bebo, qué productos compro en cuanto a alimentación, si a lo mejor pues no me fijo mucho en una producción más local o una producción ecológica y claro, están llenos de pesticidas, están llenos pues de estas sustancias químicas, que eso también es importante. Entonces es que simplemente, o sea, estos pequeños cambios, a lo mejor pues comprar un filtro de agua, ¿no? Para tu ducha, un filtro de agua para tu grifo, donde bebes agua, evitar tanto plástico, pues simplemente esto ya también es una ayuda al hígado, o sea, es una ayuda al planeta, es una ayuda... claro, es algo externo que filtra antes de que llegue a tu hígado, entonces claro que es muy importante. Claro.
Claro, entonces todas estas toxinas, metales pesados, disruptores endocrinos, pesticidas, etcétera, etcétera, pues los vamos dejando un poco atrás y tu hígado va, pues bueno, no está tan colapsado, esa autopista pues está un poquito más ligera. Entonces yo creo que esas 3 cosas importantes, estrés, alimentación y controlar o quitar trabajo al hígado. Esto último, la gente piensa que es difícil, no es tan difícil. Es verdad que si te vas a un gran supermercado, viene todo en plástico, casi todo, pero realmente con pequeños tips, sabiendo 4 cosas, porque por ejemplo, productos de limpieza, vamos a subir ahora a la escuela cómo hacerte un producto de limpieza casero con cosas de andar por casa, de que tienes en la cocina, cosmética natural. Carlota también está haciendo unos vídeos en la escuela, que allí hay alguno, sobre la alimentación durante el ciclo menstrual, ¿no? O sea, son pequeños cambios y pequeñas formas como comprar, llevarte pues tus bolsas reutilizables de tela para la fruta, comprar local, que no es más caro, porque en realidad, aunque un producto pueda ser un poquito más caro, luego en otro lado lo estás ahorrando, por ejemplo, en los productos de limpieza, o sea, es que te cuesta, de verdad, o sea, no sé si llega lento, porque te puedes hacer cosas súper chulas y aparte yo lo explico en los vídeos, ¿no? De también la conexión, ya a nivel más simbólico, podríamos decir, de hacerte tú el producto, que no hace falta que te lo hagas siempre, ¿no? Que también te puedes comprar alguno, pero el conectarte con el proceso de hacer ese producto, con lo que cuestan las cosas y la conexión a la naturaleza y yo creo que esa sensación ya te relaja, es como empiezas a valorar cosas y a ser más minimalista y más consciente y decir, es que no necesito tanto. Y el poder decir, no necesito tanto para vivir, te quita muchísimo estrés, porque ya no estás pensando en quiero esto, tengo que tener esto, no llego a esto, ¿no? Es como si te quitaran un peso de encima y a nivel tóxico, pero a nivel estrés también se nota un montón cuando empiezas a llevar ese estilo de vida más consciente. Sí, o sea, es tal cual, un 2 por 1. Quitamos el estrés y quitamos los tóxicos. Sí. Yo creo que ese estilo de vida, bueno, hay unos vídeos en la escuela que precisamente hablamos de cómo llevar ese estilo de vida y ayudamos de verdad, con recetas súper sencillas de un limpiador multiusos para la casa y te quitas de golpe todos los disruptores endocrinos, todo el plástico, todos. Así que no es... Bueno, yo creo que estos 3 tips son importantes. Metemos también, por supuesto, el yoga, la meditación, ¿no? El deporte, la terapia, todas las cosas que también pueden ayudar. Y no sé si quieres decir algo más, si te queda algo así que digas, no he dicho esto, me apetece mucho decirlo, o creo que es fundamental y a mí no sé, me estoy acordando ahora. Pues mira, o sea, que esto también daría para hablar, yo creo que otro podcast o otro rato más largo, pero bueno, simplemente también como a modo de tip, el respetar los ciclos circadianos. Claro, porque dentro de los ciclos circadianos estamos hablando, ¿no? de la adrenalina, de la dopamina, de la serotonina, y al final todas son hormonas que generamos de una manera natural en nuestro cuerpo que están relacionadas con las horas de luz y las horas de noche. Entonces, el respetar eso, el irnos a dormir pronto, bueno, hay un montón de cosas, pero el no cenar muy tarde y respetar el tiempo de digestión, no dormir con la tele encendida, no dormir con la radio encendida, o sea, hay un montón de cosas para respetar nuestro ciclo circadiano, nuestros ciclos vitales, ¿no? Que al final es también un poco lo que nos controla, o sea, es que al final somos hormonas puramente, que a lo mejor cuando hablamos de hormonas solo estamos pensando en los estrógenos, pero no, es que es el cortisol, es la serotonina, es la dopamina, es la adrenalina, o sea, es la hormona de crecimiento, la leptina, o sea, hay un montón de hormonas que es que controlan todas nuestras funciones vitales y ellas están controladas por la luz y la oscuridad. Entonces, importante eso también. Sí, esto yo lo decía un día en Instagram, por ejemplo, en Inglaterra hay muy poca luz y yo notaba claramente en invierno, era como, estoy deprimida, o sea, era un poco de, yo sabía que no estaba deprimida, ¿no? Pero era como,
Y Pero sí. Era la luz, no había luz, no tenía ni vitamina D, ni ritmo circadiano, nada. Era nada. oscuridad. Entonces, claro, habiendo estudiado esto, ¿no? Nosotros estudiamos el núcleo supraquiasmático del cerebro y todo esto, pues empiezas a unir puntos y dices, a ver, y ahí es cuando repito, como abrí el podcast, lo acabo, no todo está en nuestra mente, o sea, no todo es cómo interpretas la vida, sino que hay cosas que te están afectando directamente, como puede ser el ritmo circadiano. Entonces, bueno, Total. me parece como súper importante, hay un mogollón de cosas que podríamos meternos ahí, explorarlas y podemos hacer otro podcast en otro momento, otro vídeo, lo que sea. Bueno, Camino, dinos dónde te pueden conocer, dónde te pueden seguir, dónde te pueden, ¿no? Un poquito, háblanos, pues, dónde te pueden... Sí, bueno, sobre todo trabajo a nivel de Instagram, entonces soy camino_green, me podéis encontrar ahí, y bueno, también en la escuela de Yo Vivo Consciente, y nada, o sea, básicamente esas dos. Yo tampoco tengo muchas redes sociales porque tampoco me da la vida para más, entonces básicamente a través de Instagram. Vale, pues bueno, pues yo recomiendo que la sigáis porque hace cosas súper chulas y por supuesto a través de Vivo Consciente podéis pedir sesión con Camino para, bueno, tener esta consulta, ¿no? de PNI y que nos ayude en el tratamiento. Yo ya lo digo, que creo que lo voy a poner como protocolo, en plan, segunda sesión con Camino para que evalúe y las psicólogas no nos volvamos locas con síntomas resistentes. Y bueno, me parece súper interesante, te doy las gracias por habernos iluminado y compartido tu saber, porque de verdad eres como una biblioteca andante. Así que muchísimas gracias por compartir este Muchas gracias a ti. Con toda la gente de Yo Vivo Consciente y las perfectas e imperfectas. Muchas gracias, Camino. Muy bien, un besito a todas. Adiós. Chao.